que va a continuar en esta iglesia, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a continuar nuevamente el estudio de la carta a los Colosenses. Y habíamos llegado hasta el capítulo 3, ¿ok? Habíamos quedado en empezar el día de hoy en el capítulo 3, así que ubíquese en Colosenses capítulo 3 y allí vamos a comenzar nuestro estudio. Cuando leemos el primer versículo, Colosenses capítulo 3, el texto dice de la siguiente forma: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Yo no sé si usted se ha fijado, pero hay una coma allí, cuando dice, si pues habéis resucitado con Cristo. En el pasado, inclusive, yo llegaba a leer este versículo como seguido, diciendo, si pues habéis resucitado con Cristo, y daba una malinterpretación en como que si Pablo estuviese de alguna manera diciendo, bueno, si algunos de ustedes han resucitado con Cristo, entonces hagan esto. Pero nos damos cuenta que no es la línea que Pablo está llevando. ¿Por qué razón? Porque si usted se va unos versículos más atrás, en el capítulo 2, Pablo ya está hablándole a aquellos que son creyentes, a aquellos que han sido salvos, y le está inclusive diciendo cuáles son las bendiciones que ellos tienen por precisamente ser hijos de Dios. Y por eso en el versículo 16, él dice, por tanto nadie os juzgue. ¿Por qué? Porque bueno, ustedes son cristianos y están cimentados en Cristo y conocen la doctrina de Cristo. En el versículo 18, por tanto nadie os prive. ¿Ok? Después el versículo 20 dice, habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Dice, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a estos preceptos? Entonces ya Pablo está dando aquí la afirmación de que él está mandando una carta a una iglesia, a hermanos en la fe, que más bien deben empezar a apropiarse de lo que ya el Señor les ha dado a ellos y de la posición que tienen, porque precisamente ellos están en Cristo. Entonces el capítulo 3, cuando empieza el versículo 1, se tiene que leer, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En otras palabras, es como si Pablo estuviese diciendo, ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mira en las cosas de arriba, donde está sentado Cristo. ¿Ok? Entonces es importante mencionar estos detalles y aspectos porque a veces, haciendo una leída superficial, rápida, sin preocuparnos inclusive por los signos de interrogación o las comas, etcétera, podemos sacar una conjetura diferente. Y el versículo 1 dice, buscad las cosas de arriba. Ahora bien, no es buscar en el sentido de encontrarlas en un arduo esfuerzo porque no sabemos ahora, no tenemos dirección, no sabemos qué hacer como cristianos. No, no es ese el sentido, sino más bien de que usted, sabiendo qué es lo que tiene que buscar, comience a disfrutar de esas riquezas celestiales que el Señor ha prometido. ¿Ok? Porque en su presencia hay, ¿qué cosa? Plenitud de gozo. Porque hemos entendido cuando leemos la Escritura, ¿verdad? Que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Entonces, son a veces, hermanos, expresiones que evidentemente el mundo no lo entiende. Cuando el salmista dice que su ley es mejor que más que oro y más que oro refinado o puro. Entonces eso muestra de que no hay tesoro, no hay joyas ni siquiera en este mundo que puedas aproximarse a la maravilla de la palabra del Señor. Porque sí, tener cosas valiosas en este mundo ayudan, pero ni le van a salvar y tampoco se la va a llevar después que salga de este mundo. Entonces por eso el salmista decía, más valioso que cualquier cosa que el mundo abrace y desee como más, es la palabra del Señor.
Y que hablar inclusive del tema de la oración, para estar en constante comunicación con nuestro Señor, en constante relación, ¿ok? Entonces, ese debe ser el modo de vida del cristiano, porque son las mismas que el Señor manifestó en su vida terrenal. ¿Ok? Usted no ve en los evangelios a un Jesús desconectado de la oración o desconectado del estudio de las Escrituras. En ningún momento. Fíjese que inclusive cuando la Escritura muestra aquel momento en que Jesús tenía 12 años, estaba donde en el templo y estaba hablando de las Escrituras y todo el mundo se asombraba, se maravillaba porque decía, oh, ¿cómo este niño tiene toda esa sabiduría? Cualquiera pensaría, bueno, pero él era Dios, pero él perseveraba en las Escrituras. ¿Ok? Entonces, si Dios mismo, siendo Él la palabra encarnada, nos dio ejemplo de permanecer en la palabra de Dios, imagínense nosotros. Entonces nosotros creemos ser superiores o mejores que el Señor mismo cuando decimos, no, no me hace falta. La lectura sí es nada más cuando estemos en momentos de soledad, de tristeza, de dolor, de sufrimiento. No debería ser, ¿ok? Porque como leímos, por tanto, como habéis resucitado con Cristo, deben buscar las cosas de arriba. Dice, donde está Cristo sentado. Y eso es algo bien interesante. Otro punto que quiero mostrarle aquí es que al unir, hablando de una persona que no conocía al Señor, un muerto espiritual con la vida de Cristo, se produce una verdadera resurrección espiritual y permite que usted pueda vivir una nueva vida con Cristo. Y eso es lo que produce, hermano, esa orientación y deseo hacia Dios y hacia las cosas de Dios. ¿Por qué el mundo ve al cristiano como un fanático religioso, como una persona que de repente se cree superior o mejor a los demás? No es porque ese sea en sí el deseo de usted, no es que usted dice, bueno, yo voy a hacer esto para dejar al otro en vergüenza o para humillar a mi prójimo. No, lo que pasa es que usted ahora entiende en la Escritura de que el cristiano debe tener un estilo de vida diferente al del mundo, porque bueno, precisamente él ahora tiene una nueva naturaleza. Él ahora es un hijo de Dios, él es un seguidor de Cristo y por tanto debe seguir el legado de su Señor. Entonces todo eso, el hecho de que alguien pueda buscar las cosas de arriba y que Pablo está instando a algunos a que busquen las cosas de arriba, es porque ellos han sido transformados, han sido regenerados. Sí, pregunta, hermano. Amén. 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 Mire, hermana, pienso que con el tema mismo del evangelismo, a veces la efectividad del evangelismo quizás no tiene los resultados que se debiera, porque precisamente no estamos llenos del Espíritu, no estamos llenos de la palabra del Señor. Quizás de repente sale alguien a evangelizar y no se está diciendo de que usted tiene que ser un teólogo para poder evangelizar. Usted sí ya es un verdadero creyente y si usted ha visto ya la manera de evangelizar, usted puede ir con toda confianza y compartir un tratado. Pero quizás a lo mejor alguien que usted lo tome en la calle y comience a hablar con usted, comience a hacer algunas preguntas intencionalmente para ver si usted es un creyente verdadero, y entonces la persona está como titubeando, como no sabe qué hacer, y entonces tiene que refugiarse quizás en el pastor o en otro hermano ahí en la iglesia para que le ayude. Mire, como refuerzo. ¿Y esto por qué pasa? Precisamente porque no conocemos esto, no conocemos la palabra del Señor, no estamos profundizando en ella. Aparte de que vamos con el poder de su Espíritu Santo, que también es el que se encarga de convencer al pecador de sus pecados, ¿ok? El que le muestra su condición cuando también estamos predicando la palabra de Dios. Pero lo que usted dice es completamente cierto. Son las armas que el cristiano tiene, tal cual como lo vemos aquí siempre ilustrado. Y cuando no estamos abrazando la Escritura, ni la palabra del Señor, ni la oración,
Somos como un soldado que va a un campo de batalla desprotegido, sin armadura, sin casco, sin espada. ¿A qué va usted? A hacer un blanco fácil. Entonces, eso es lo que nos insta, y por eso dice, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esto es algo bien interesante, porque usted está, hermano, en Cristo. Usted está en Cristo y en este momento el Señor está a la diestra de Dios, que eso implica la función que Él tiene como intercesor y mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué nos dice Romanos 8:34? Vamos a buscar algunos pasajes hoy, así que esté bastante ágil con su Biblia. Romanos 8:34, ¿qué nos dice? Léalo, con voz alta. Amén. ¿Qué pasaje tan poderoso? Dice, ¿quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió. Dice, más aún, el que también resucitó. Y que no solo eso, está a la diestra de Dios. Y dice, el que también intercede por nosotros. O sea, estas no son palabras, hermano, de ánimo para instarle a usted a seguir adelante, sabiendo en quién usted ha puesto su confianza. ¿Ok? De que si usted es un verdadero hijo de Dios, sin importar todas las calamidades que usted viva en este mundo y sin importar todos los que se levanten contra usted, el Señor ha prometido llevarle a usted de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Y eso no quiere decir, hermano, de que usted no tiene debilidades y que usted no peca. Significa de que nadie puede destruirle porque usted está en el Señor. Y cuando hablo de destruir, es destruir literalmente su cuerpo y arrojarlo al lago de fuego, porque ya usted está salvo por la gracia de Dios, por la sangre derramada de Cristo. Entonces dice, sentado a la diestra de Dios, que nos muestra su intercesión y mediación por los creyentes, pero también nos muestra el estar sentado a la diestra de Dios sobre su soberanía y su victoria sobre sus enemigos. Primera carta a los Corintios 15:25, dice la Escritura, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El Señor allí en la cruz obtuvo una victoria contundente, aplastante. Allí literalmente, como decía el texto en Génesis capítulo 3, la simiente de la mujer aplastó la cabeza de la serpiente. Lo destronó de donde está. No significa de que Satanás no tenga en este momento acción. Evidentemente, él sigue trabajando, usted está viendo los resultados en el mundo, ¿verdad? No hay que mencionarlo. Pero ya no es como antes, que literalmente Satanás tenía al mundo todo cubierto y protegido y pensando él, esto a mí nadie me lo va a quitar. Pero no contaban, ¿verdad?, con el plan que el Señor tenía, ¿no? No contaban con que esa muerte del Hijo de Dios iba precisamente a destruir el poder que tenía Satanás sobre el mundo y sobre aquellos que creyeran en él, sobre la salvación de sus hijos. Y nos dice también que habla acerca de su señorío, ¿ok? O sea, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. No solo en que podamos ser salvos, sino de que pueda atreverse a enfrentarse a Dios de alguna manera, hablando de tú a tú. Primera carta de Pedro 3:22 dice, quien habiendo subido al cielo, hablando por supuesto de Cristo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. De modo que nada, hermanos, se escapa de las manos de Dios. ¿Ok? Aun cuando el enemigo de alguna manera pone tropiezo y le afecta de alguna forma, Dios está en control de todo esto. Inclusive Dios lo ha permitido. Y muchas veces lo ha permitido
por precisamente desobediencia de usted y mía, ¿ok? O rebeldía de usted y mía, donde a veces es necesario que el Señor permita que estas cosas pasen para que nosotros nos estremezcamos, asentemos cabeza, reflexionemos y digamos, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿O por qué he hecho estas cosas si yo soy un hijo de Dios? ¿Cómo puede ser que yo, siendo un creyente y teniendo tantos años en la fe, vaya a caer en semejante tipo de actos? No, esto, ¿qué pasa? Y la forma en la que usted asimila todo esto y medita y entre todo entiende que usted no puede vivir así o no puede seguir haciendo eso porque usted es un creyente, es precisamente porque usted es un hijo de Dios. Si así no fuera, hermano, usted le diera lo mismo, ¿ok? A usted no le importaría mucho, usted se acostaría a dormir como si nada pasara, no se preocuparía por confesar sus pecados. Así que todo eso lo ha hecho el Señor con su salvación, pero qué gratificante saber que Él está sentado a la diestra de Dios. El versículo 2, Colosenses 3, versículo 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así, hermanos, como una brújula siempre marca el norte, así, ¿verdad? El creyente debe estar orientado continuamente hacia Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso su atención y la visión que él tenga debe estar centrado en las realidades celestiales. Debemos buscar, hermanos, saturarnos del pensamiento cristiano. ¿Y cómo usted logra eso? Bueno, precisamente, ¿con quién usted se está juntando? ¿Cuál es su comunidad? A lo mejor usted está en el grupo de WhatsApp de la iglesia, pero usted lo que menos le hace caso es el WhatsApp de la iglesia y está entonces metido en otros grupos de trabajo, de familia, que comentan y chistean y hacen un sinfín de cosas que no tienen ni siquiera a lo mejor un valor cristiano ni salvífico, y usted está ahí tranquilo y distraído. Y aquel grupo que de repente manda un versículo bíblico un día, que pide la oración por una petición o que se manda un aviso importante acerca de la iglesia, usted lo tiene en off, apagado. No recibir notificaciones durante un año, a lo mejor. Alguno tiene así el grupo de WhatsApp de la iglesia. Entonces, ¿cómo nos podemos saturar de un pensamiento cristiano y de vivir una vida cristiana cuando usted mismo está poniendo barreras con aquellos que le pueden ayudar? Es la instancia que hacemos con los jóvenes de la iglesia. Mira, la idea de este grupo aquí los domingos no es que tengas unos amiguitos extra, es que esos hermanos en la fe sean tus mejores amigos, con aquellos que vas a seguir caminando tu peregrinaje, tu transitar en esta vida cristiana y con los que vas a estar juntamente en la eternidad. Es para que ellos comiencen a aprender a hacer separación de aquellos que dañan y corrompen su vida, a cultivar, ¿verdad?, una linda relación de amistad lo más pura posible y siendo siempre guiados por líderes que van a traer edificación a su vida. Mire, créame que los tiempos de campamento y de conferencias son sumamente especiales, porque allí se aprovecha de hablar muchos detalles y muchos temas que son tan importantes. Y estoy convencido de que mucha gente y jóvenes toman decisiones radicales y definitivas en esos tiempos de campamento y de conferencia, que quizás no es tan fácil hacerlo en 45 minutos en una escuela dominical, pero eso ha pasado. Hay infinidades de testimonios. Inclusive recuerdo yo también que hace unos cuantos años atrás había ido a un campamento allá en Venezuela y bueno, este campamento definitivamente marcó pues un antes y un después en muchos aspectos de mi vida. Y yo recuerdo que en aquel tiempo me encontraba en un grupo de WhatsApp donde había unos compañeros de trabajo y estábamos en ese grupo porque ciertamente nos poníamos de acuerdo para jugar en línea fútbol, videojuegos. Pero evidentemente ese chat no solamente era para avisarnos por las conexiones de los videojuegos, sino que empezaban algunos a escribir sus vulgaridades, sus obscenidades y empezaron a compartir cosas indebidas y yo decía, cónchale, eso ya estaba ya como generándome a mí cierta incomodidad, pero con todo eso no me terminaba de salir del grupo. Estaba como Lot, ¿no?, que dice la escritura, afligía su alma pero seguía allí metido en Sodoma. Entonces,
pasaban esto y yo decía, bueno, bloqueo esto, pongo no descargar las imágenes, cualquier cosa. Pero sabía que yo tenía que tomar la decisión. Y fue después de ir a un campamento así, que cuando bajé yo dije, no, mira, yo lo primero que tengo que hacer es depurar mi vida y empezar a eliminar cosas que no convienen. Y bajando del campamento, ni siquiera había llegado a mi casa, bajando del campamento empecé a escribir al grupo y le dije, muchachos, ¿saben qué? Vengo de un campamento cristiano donde realmente Dios habló bastante fuerte en mi vida. Yo he tomado una decisión, yo me voy a salir de este grupo. No, pero ¿por qué? ¿Qué te pasa, loco, extremista? Y yo les expliqué la situación, yo sabía que ellos no iban a entender, pero no importa. Y tuve que eliminar ese chat. Evidentemente eliminé el chat y se eliminó la amistad, se desaparecieron. Pero hermano, era necesario hacer esos cortes. ¿Para qué? Para que pudiese enfocarme entonces en lo que realmente importa y edifica. Y empezar a abrazar como mejores amigos, ¿a quiénes? A los otros hermanos en la fe. Y esto es por ponerles un ejemplo, pero lo mismo tiene que hacer usted en el día a día. ¿Okay? Buscar nutrirse de la palabra del Señor, estar escuchando alabanzas y cánticos y adorando al Señor con frecuencia. A lo mejor usted no lo piensa así, hermano, pero usted sabe que en el cielo usted va a estar adorando por la eternidad. Debería empezar a acostumbrarse a ello, porque en el cielo usted no va a tener necesidad de salir a evangelizar. No tiene que ir a predicarle a nadie, ya todos son hijos de Dios. Tampoco va a llevarse la Biblia de estudio que tiene aquí, porque vamos a estar con el Logos, la palabra. Pero sí usted va a estar allí siempre adorando al Señor. Entonces, ¿cómo un cristiano no puede tener una vida de adoración? En el sentido de que cómo su boca no puede abrirse para cantarle cánticos de alabanza al Señor, elevando una adoración. Yo le soy sincero, hermana o hermanos, si usted el domingo aquí en la iglesia con dificultad canta un himno aquí, yo no puedo creerme esa historia de que usted sea un adorador en su casa, de que usted le encanta cantarle al Señor y hacerlo. No venga con ese cuento, porque eso nace de un corazón agradecido. Y como dice el pastor, aquí no estamos haciendo un casting para ver si alguien canta bonito o no. Cante por lo que Dios ha hecho en su vida, por la obra salvífica y de santificación que Él ha hecho en su vida. ¿Acaso eso no es más que suficiente para que usted cuando abra su boca pueda cantarle al Señor con tanta pasión? Y lo mismo, permaneciendo en su palabra, permaneciendo en la oración. Por eso dice, pongan la mira en las cosas de arriba, enfóquense en lo de arriba, no en las de la tierra. Ahora bien, recuérdese que aquí Pablo estaba precisamente poniendo el contraste entre la doctrina de Cristo en contra de los falsos maestros, en contra de los que estaban enseñando los legalistas, los judaizantes, los gnósticos y todo maestro que venía con enseñanzas extrañas. Entonces, cuando dice que la Escritura pon las cosas o la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, no solamente tiene que ver con el tema aquí del plano terrenal, como de trabajar o de obtener riquezas, etcétera. No, está haciendo referencia a toda orientación que te desvíe del objetivo de tu vida cristiana. ¿Por qué? Porque ¿cuáles eran los intereses de los maestros y los enseñadores? Bueno, para ellos muchos era obtener una salvación por medio de sus esfuerzos propios y personales. Acuérdense que había maestros que enseñaban acerca del ascetismo y enseñaban también acerca del maltratar el cuerpo y castigarlo, porque de esa manera esa persona iba a acercarse más a Dios. O aquellos que empezaban con un legalismo extremo en donde prácticamente satanizaban todas las cosas que existían, como comer, como manejar, como gustar. Y al final ellos pensaban que esto los hacía más aptos para estar con Dios. Entonces toda iglesia, hermanos, que enseñe un mensaje parecido a este, toda iglesia, aunque se llame cristiana, que enseñe tenga un mensaje con contenido antropocéntrico, donde el hombre es el centro y no Cristo, ese es un lugar donde la persona debería huir. Yo me preocupo mucho cuando a veces en las redes sociales veo pequeños fragmentos o reels de predicaciones de algunos mensajeros o maestros o pastores, como le quiera llamar. Y a veces usted escucha, hermano, las enseñanzas. Y las enseñanzas no tienen nada de diferente de una charla motivacional. Nada de diferente.
Gente ahora predicando solamente sobre enfocarte para que nadie destruya tus planes y tus sueños, de que tú debes sacar la mejor versión de ti mismo. Y yo digo, pero ya va, eso que está predicando, te lo dan en una charla en el trabajo cuando quieren animar a los empleados a que sean los mejores, para que produzcan más, para que sobresalgan en su trabajo. Solamente que le ponen ahí un versículo bíblico mal sacado de contexto para decir que es una enseñanza bíblica. Y yo digo, ¿en qué contribuye esto? Primero, a la salvación de las almas y segundo, a la edificación del cuerpo de Cristo. Y usted ve a la gente allí, wow, qué importante, sí, no tengo que dejar que esos pensamientos negativos vengan a mi mente, porque no. Terrible, no se predica el evangelio, no se habla la verdad. El pensamiento que domine es el que va a orientar precisamente a los tesoros que quiere su corazón. Y usted debe esforzarse para que no sean precisamente los temporales. Que también, por supuesto, eso incluye la parte humana, no material. Acuérdese que usted como cristiano es un peregrino que camina sobre la tierra, pero su atención y pensamiento debe estar en las cosas de arriba. No llegue al otro extremo, no se vaya al otro extremo donde la gente dice, bueno, como el Señor me dice en su palabra de que yo debo buscar las cosas de arriba, entonces bueno, mañana mismo voy a renunciar al trabajo, ya el Señor va a ver cómo me sostiene, mis hijos los voy a sacar del colegio, ya no tienen necesidad de estudiar. Y créame que hubo gente que hizo eso, hubo gente que cayó en ese radicalismo diciendo, no, bueno, el Señor me dice que nada más me aboque lo de arriba y que sencillamente espere su venida y ya. A ver, por eso hablo de que la Biblia tiene una perfecta armonía bíblica, porque no creo que hubo una persona tan ocupada y tan esforzada en el ministerio como el apóstol Pablo. ¿Y Pablo qué hacía? Tiendas, es decir, estaba trabajando. ¿Para qué? Para no ser carga a los hermanos. Y el mismo apóstol dice, el que no trabaje, que no coma. Entonces por eso digo, ¿cómo podemos nosotros sacar una conclusión tan radical cuando no estamos viendo todo el consejo de la palabra del Señor? Aprenda lo que el pastor Enrique les ha mostrado. Cuando alguien saca una hipótesis o dice, este es el fin de esto, el pastor explica, siempre lleve esa postura a la instancia más extrema. Y si esa instancia usted ve que es insostenible porque empieza a golpear a todas las otras doctrinas de la Escritura, no se puede sostener, no la puede abrazar. Entonces, si usted maneja esa regla, cuando usted va a agarrar o a abrazar una enseñanza, usted tiene que hacer todo eso, porque si usted agarra esa posición, como le estaba dando de ejemplo, de personas que han hecho eso, ¿qué hace con el resto de la Biblia? Con los demás pasajes que directamente chocan y confrontan esto. Porque el Señor no se contradice en su palabra, hermanos. Somos los hombres los que nos envolvemos allí en un conflicto, ¿verdad? Y buscamos conflicto en todo y problemas en todo. Entonces pongan las cosas en las miras de arriba y no en las de la tierra. Y evidentemente no significa que no vamos a trabajar, pero tampoco permita que el trabajo se convierta en su Dios. ¿Ok? Hay gente que llega a este país, como ustedes saben, sin nada, con una mano adelante y una mano atrás, 2 maletas, y empiezan a trabajar. Y sí, el Señor empieza a permitir que esta persona empiece a producir dinero, y empieza a producir tanto que la persona ni se aparece después en una iglesia. Hey, pastor, estoy trabajando. Ok. No, es que tengo mucho trabajo. Y yo, bueno, si el trabajo te está impidiendo reunirte con tus hermanos siempre, ¿cómo podemos llamar a eso bendición? ¿Ok? O sea, ¿acaso la voluntad de Dios es que tú estés entonces el resto de tu día trabajando como un burro para darle a tu familia lo que ellos necesitan y al final que tu salvación esté en el limbo? Porque a lo mejor no podemos tampoco garantizar de que esa persona sea un hijo de Dios. Si no hay ese deseo de, oye, o sea, como yo personalmente, yo no puedo asimilar la idea de que un verdadero hijo de Dios pueda estar mucho tiempo alejado de una congregación.
No lo puedo asimilar. Fíjese, yo llegué a este país y en el trabajo que conseguí me forzaron a trabajar el domingo. Y yo le dije al jefe del trabajo, le dije, mira, te lo voy a aceptar con una condición, que en cuanto entre una persona nueva, tú me dejas a mí el domingo y a él lo pongas a librar, lo pongas a trabajar otro día. Ah, bueno, está bien, vamos a hacerlo así. Y yo, bueno, trabajé de la mejor forma, esmerado, haciendo el mejor trabajo para que no hubiese ningún tipo de queja o comentario. Pero este jefe, a sabiendas que yo quería el domingo, era por ir y venir a la iglesia, él lo hacía adrede. No voy a dejar lo que salga, o yo quiero que se quede los domingos ahora trabajando, o sea, como de maldad. Pero también otra parte importante era que él sabía que no todo el mundo era honesto en el trabajo, que los que él dejaba los domingos eran unos buenos para nada. Entonces él prefería que estuviese yo, que sabía que iba a estar haciendo el trabajo honestamente. Y yo le decía, mira, yo no tengo la culpa de que mis otros compañeros no le tengas la confianza para dejarlos encargados el domingo. Lo siento, pero yo necesito el domingo. Bueno, vamos a ver. Y hermano, así pasaron varios meses. Y créanme, hermano, que yo trabajaba el domingo y yo estaba allí trabajando, pero me sentía mal. Decía, Señor, ¿qué estoy haciendo con esta situación? No me siento feliz. ¿Cómo puede ser? Yo me imaginaba a los hermanos aquí cantando, adorando al Señor, y yo trabajando allí como un esclavo. No puede ser. Pero mire cómo pasaron las cosas. El Señor permitió que hubiese una fricción, no me acuerdo cuál fue la situación que pasó, y el hombre quedó bastante disgustado. Y yo le dije, ¿sabe qué? No importa, yo me voy, no voy a seguir trabajando aquí. Y al día siguiente de haber salido de allí, el Señor me proveyó otro trabajo y ya pude comenzar a venir los domingos. Entonces, a ver, otro tipo de personas, hermano, ni se inmuta. ¿Sabe cuánta gente yo he hablado aquí en este país que me ha dicho que tiene 10 o 15 años sin asistir a la iglesia? Y todavía me dicen, no, yo soy cristiano. Pero bueno, tú sabes, tengo como 15 años que no voy a la iglesia. No me explico. O sea, ¿acaso piensan que en la eternidad vamos a estar todos juntos y por allá los solitarios por allá? No, Señor, después avísanos cuando venga el tiempo de adoración y nosotros no entendemos lo que significa coinonía. No entendemos lo que significa ser un cuerpo. Queremos estar desconectados de todo lo eterno, lo espiritual, de la comunión con los hermanos, pero aún así queremos que el Señor nos bendiga y que las cosas nos salgan bien y que podamos escoger bien y tomar buenas decisiones. Eso no va a funcionar, hermanos, si no estamos enfocados en lo celestial. El versículo 3 dice, porque habéis muerto. ¿Está viendo cómo tiene sentido el versículo 1 que leímos? Puesto que habéis resucitado con Cristo. Y ahora el versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El creyente, hermanos, no ha sido simplemente perdonado, cosa que es cierta, pero no simplemente ha sido perdonado, sino que él ha sido retirado del lugar de pecado y de muerte donde se encontraba y ha sido trasladado al reino del Hijo de Dios. Así como nos dice la misma carta que estamos estudiando, Colosenses capítulo 1 versículo 13. ¿Quién lo puede buscar un momentico? Colosenses 1, 13. Y lo puede leer. Colosenses 1, 13. 13. Amén. La relación de dominante, el pecado, ¿verdad? Y los dominados, en este caso los pecadores, concluyó definitivamente para quienes han sido liberados de la esclavitud del pecado. Me gustó mucho la ilustración que utilizó un teólogo, diciendo que la salvación que la persona tiene en Cristo es como si imaginásemos el siguiente panorama. Hay un barco donde están unas personas haciendo un trayecto de un océano a otro. Y de repente el barco es intersectado por otro, donde se montan evidentemente unos hombres armados y tienen sometido a los tripulantes de aquel barco. Ellos están indefensos, no tienen armas, y todos los que llegaron allí
sencillamente los tienen azotados. Y los pueden golpear, los pueden maltratar, los pueden amenazar de muerte, y ellos prácticamente no pueden hacer nada. O sea, están rendidos al dominio de esos maleantes que se subieron. Pero imagínense que en pleno marco de repente llegan unos helicópteros con toda la Fuerza Armada de Estados Unidos y de repente empiezan todos esos hombres a bajar en paracaídas y llegan allí. Y logran contrarrestar la defensa y someter a esos maleantes. Y entonces las personas quedan liberadas. Entonces ese dominio, esa opresión que antes tenía la persona que no conocía a Dios, porque recuérdese que aunque el mundo se piensa ser muy libre y muy independiente y ellos escoger su destino, ellos están bien engañados. Porque, ¿qué dice el Señor? El que hace pecado, esclavo es del pecado. Y eso es lo que el mundo no entiende, ¿no? Ellos piensan que son libres porque tienen diversidad de maneras de hacer el mal. Pero el Señor dice que aquel que está pecando y no lo puede controlar es precisamente porque es esclavo del pecado. Entonces, si se bajara el jefe de este ejército y ya tuviese liberado a todos los rehenes, a todos aquellos tripulantes, pero el cabecilla de la mafia está ahí tirado en el piso, boca abajo, ya sometido con armas, y ese hombre le empezara a gritar a los tripulantes: ¿qué hacen de pie? ¿Por qué no están haciendo lo que les dije? Háganme caso, obedezcan. Si los tripulantes lo hacen, es porque quieren, no porque ya tienen no porque todavía tengan dominio y control sobre ellos. ¿Me explico el escenario? Es lo mismo. El cristiano, el que ya ha sido librado del dominio del pecado, peca accediendo conscientemente a lo que está haciendo. ¿Ok? No es algo como en efecto el mundo que entiende que esto es su estilo de vida, esto es su forma de vivir y que no se puede zafar de estas cosas. Por eso la realidad, porque habéis muerto. Eso es una realidad, hermano, bíblica y espiritual. Y esa relación se mantiene firme mientras los dominados viven, pero una vez muertos ya no es posible que el pecado siga ejerciendo dominio sobre los que han muerto. Entonces, siempre hemos hecho la salvedad, ¿no? Es una instancia a vivir una vida cristiana en santificación, en esforzarnos para estar alejados del pecado, esforzarnos para vivir una vida piadosa, y aunque no significa que no haya efectos o que no exista tentación para el cristiano, usted, hermano, tiene ya las armas para vencer, para prevalecer. Tiene que ponerse el escudo, tiene que agarrar la espada, tiene que ponerse el yelmo, tiene que ponerse las sandalias. Si no se pone todo esto, hermano, no puede pretender una victoria. Y dice, y vuestra vida está escondida con Cristo. Algo bien interesante, cuando aquí dice la Escritura, nuestra vida está escondida con Cristo. Esa palabra escondida tiene la connotación de encubrir, de ocultar y de mantener en secreto. Es algo bien interesante porque esa vida cristiana que usted y yo tenemos se escapa del entendimiento del mundo. El mundo no lo puede comprender, pero radica en una vida que vivimos en Cristo porque el cristiano ha nacido de Dios y es de Dios. Fíjese que nos dice la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 9. No el Evangelio, sino la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora entiéndase, cuando dice allí y no puede pecar, es que usted ya no está bajo el dominio del pecado y no hace las cosas como las hacía cuando no conocía al Señor. De una manera desenfrenada, de una manera lasciva, con pasiones vergonzosas. Hermano, usted no ve cómo en el mundo este grupo, esta comunidad que quiere hacer que sus derechos se valgan y que prevalezcan y empezar a montar una cultura en este país y en el mundo, no, de hacer valer mis derechos y todo. Y usted los ve a ellos en la calle y se sienten tan orgullosos
dos hombres tomados de las manos, caminando como si nada pasara, o dos mujeres tomadas de las manos. Y para ellos eso es normal. Para ellos eso no es sinónimo de vergüenza, ellos se sienten más bien con orgullo. Por eso digo, hermano, el que está en tinieblas no puede discernir estas cosas. No disciernen las cosas del Espíritu. Pero dice, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y ya se entiende que hablar de práctica es algo que usted hace con tanta naturalidad y lo hace con tanta frecuencia y sencillamente lo toma como un deporte, lo toma como una disciplina, ya lo ha hecho parte de su vida. Eso es lo que significa práctica. Amén. Amén. De modo que si Cristo vive en él, entonces lo que precisamente va a impulsar la comunión con el Señor y la cercanía al Señor y esa relación es precisamente la obra del Espíritu Santo. Nos insta, pero usted tiene también, hermano, que poner de su parte. También tenemos otro pasaje que es en la misma carta de Juan, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 6. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 6. Mire cómo el apóstol dice: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Allí nos está haciendo la distinción de que usted sí, hermano, le va a hablar a un familiar, a un amigo, le va a hablar a un vecino, a su compañero de trabajo, y eso va a quedar en el olvido. Vas a ser ignorado. Se van a burlar de ti. Te van a llamar loco por la predicación del Evangelio. ¿Y eso por qué va a pasar? Porque dice que los que son de Dios nos oyen, pero el que no es de Dios no nos oye. Ahora bien, no va a decir usted, bueno, hermano, entonces ¿cómo vamos a evangelizar? No, es que tiene que evangelizar, porque precisamente es la palabra del Señor la que puede llevar a la persona al arrepentimiento. Pero la persona en sí, que no está dispuesta a ceder en su orgullo y prepotencia, dice, no, yo me quedo aquí. Y a mí nadie me va a sacar de donde estoy. Y a mí me criaron así. Ok, está bien. La Escritura dice, habla de los cobardes e incrédulos. Habla de los orgullosos. Tendrán su parte. Es lamentable, pero esa es la realidad bíblica. Pero bendito sea el Señor, su gracia y misericordia, que su palabra taladró nuestro corazón, ¿verdad? Y en un momento entendimos nosotros, ¿qué sería de mi vida sin el Señor? Y nos acercamos con aquellos que le dijeron a Pedro, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Esa pregunta, mucha gente en el mundo se la hace, pero la busca en lugares equivocados. Solamente Cristo da esa salvación. Entonces, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Está encubierta de cierta manera, oculta. Mucha gente, créame hermano, en el mundo dirá, ¿qué tanto se reúnen en la iglesia? Qué fastidio debe ser estar todos los domingos allí sentado y cantando y escuchando predicaciones. Uy, no. Me imagino a la gente del mundo así. Y ustedes no se cansan, vale, de ir a una iglesia. Y créanme que eso es una de las situaciones en las que la gente a veces le huye el evangelio, porque dice, no, yo estar yendo todos los domingos, no, porque lo ven como si esto fuera una carga, una pesadez. Hermano, este es el mejor lugar donde usted puede estar, porque los domingos, mientras unos usan el domingo para salir tempranito a hacer una maratón, que no estoy en contra de que usted haga ejercicio un domingo, pero digo, en el tiempo del Señor, o sea, ¿va a sacrificar la iglesia por hacer una corrida de maratón? ¿Va a sacrificar el tiempo de la iglesia porque amaneció el día bonito y quiere aprovechar para ir a un parque? No hay mejor lugar, no hay un lugar más alto aquí en la tierra que estar en una iglesia donde se está adorando directamente al Señor. Así que esas son cosas que tenemos que asimilarlas, abrazarlas. Y dice, porque vuestra vida está escondida con Cristo
en Dios. Esto es algo que tiene demasiada profundidad, hermano. La esencia de Cristo está en el Padre y la del Padre en Cristo. Es algo demasiado elevado para comprender. Juan capítulo 1, versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. También está Juan capítulo 10, versículo 30, donde dice: yo y el Padre uno somos. Está hablando aquí el Señor Jesús. También tenemos en Juan 17, 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Está viendo la relación que tiene este pasaje con el que acabamos de leer? Que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Era el deseo, hermano. Fíjese que, de hecho, esta oración intercesora que hace el Señor, fíjese cómo el Señor trata de que la gente entienda, los discípulos entiendan lo importante de la unidad de no solo los discípulos, sino de todos los creyentes en el futuro. Fíjense lo importante de la unidad, de evitar fricciones que no se puedan resolver o diferencias que no se puedan trabajar, porque lo importante de la unidad en el cuerpo de Cristo es importante para el avance y el crecimiento de la iglesia. Porque hay iglesias, hermanos, que se quedan estancadas y no avanzan, no progresan en todo aspecto, tanto espiritual como evangelístico, como madurez, muchas cosas. Y aquí dice: para que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y otro pasaje que tenemos, primera carta a Corintios 3:23, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Y Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Sencillamente son textos que refuerzan lo que el apóstol aquí está diciendo. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, para que no se muestre allí una distinción, no se muestre allí una separación. Está, hermano, usted en el lugar más seguro que existe, si está en Cristo. ¿Ok? Si usted está en Cristo, usted está en el lugar más seguro que existe. Porque, ¿qué dijo el Señor? Mira, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teme a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Porque nuestro cuerpo físico se va desgastando, se va deteriorando. Va a llegar un momento en donde todos nosotros, si el Señor no ha venido, vamos a cerrar nuestros ojos aquí. Y este cuerpo físico va a ser sepultado. Pero ese no es el fin, hermanos. ¿Ok? Entonces, el deseo de permanecer tanto en este mundo, más bien es algo que fatiga y cansa mucho a los que no tienen una esperanza viva como usted y yo. ¿Ok? Hay gente que está desesperada tratando de prolongar su vida y comen lo más saludable que puedan, que estoy a favor de eso, pero eso no significa que mi esperanza está puesta en eso. Pero ellos quieren como extender sus años y tratar de que cuando tenga 60 verme todavía de 40 y cuando tenga 80 me vea de 60. Y el mundo está en eso, porque piensa, bueno, lo que yo puedo hacer es disfrutar por lo menos el mayor tiempo que tenga en esta vida, porque como dicen, ¿verdad? La vida es una sola y hay que vivirla. Pero un predicador dijo: la vida no termina con la muerte. La vida es una, pero el infierno es eterno y hay que huir de él. Y el versículo 4 dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermanos, cuando aquí dice la Escritura, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, está haciendo referencia, hermanos, a ese evento que nos habla en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 17, que dice, y se los voy leyendo por tema de tiempo: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo,
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ese es el evento que está mostrando aquí el apóstol, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Hermanos, con toda gloria y esplendor, como revestido de gloria e inmortalidad, descenderá del cielo. Y de esa manera, hermanos, ya usted conoce lo que dice la Escritura. Es una esperanza viva, porque aún los que partieron de este mundo saben que van a resucitar y serán transformados. Y si sucediera que el Señor viene y usted y yo todavía estamos respirando, también vamos a ser transformados y vamos a recibir un cuerpo incorruptible. ¿Eso acaso no es la mayor garantía que usted puede recibir en esta vida? Por ahí dice el nombre de algo que muchos adquieren: un seguro de vida. Pero otro dice, bueno, de vida no, de muerte, porque ese dinero lo vas a utilizar, se va a utilizar después de tu funeral. Y es verdad, esto no está mal hacerlo. Hay gente que puede prepararse para esto por la familia y por todas las cosas. Hágalo. Pero el real seguro que tiene usted como hijo de Dios es este día. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Si usted estaba enterrado en una tumba, usted va a resucitar de allí. Si usted estaba manejando un auto en ese momento, usted va a ser transformado y recibiremos al Señor en el aire, como dice la Escritura. Es la trompeta de Dios, donde solamente los miembros del cuerpo de Cristo, es decir, los verdaderos hijos de Dios, serán resucitados y transformados para estar siempre con Él. Es algo maravilloso, como diría el salmista, ¿verdad? Tal conocimiento es demasiado alto para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y dice, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Hermanos, cuando habla aquí de que seremos manifestados con Él en gloria, es que usted y yo como cristianos nos vamos a presentar con el Señor ya de una manera irreprensible, sin contaminación ni imperfección alguna. Porque ya este cuerpo mortal, carnal, no es el que usted va a tener. ¿Ok? Este cuerpo físico no es el que usted va a tener cuando esté en gloria. Y usted allí sí se va a presentar sin imperfección y sin contaminación. ¿Qué nos dice Primera de Corintios 1:8? Dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Quiero leer nuevamente para que usted vea lo importante de las palabras. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Irreprensibles, palabra importante. También tenemos Efesios 5:27, donde dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo va a ser posible presentar una iglesia así? Porque ya usted va a estar con un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal. Y adicionalmente tenemos otros pasajes, quizás no nos dé tiempo para verlos todos, pero dice Primera de Tesalonicenses 3:13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y leo otro texto más. Bueno, de hecho usted debería conocerlo porque se encuentra en la carta a los Corintios, capítulo 15, a partir del versículo 42, dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria.
Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Y después voy adelantándome a los versículos, voy a leer a partir del versículo 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos, escuche, transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará con trompeta, está dando el hecho, está poniéndole el sello, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Solo los cristianos van a poder decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Solo los que están en Cristo, ¿okay? Solo los verdaderos hijos de Dios van a poder decretar esas palabras, declarar esas palabras. Porque así como la tumba no dejó encerrado al Señor, porque resucitó, el Señor juntamente nos va a resucitar en aquel día glorioso. Por eso es que no vamos a hacerlo ahora mismo, pero por eso es que cuando entramos en el versículo 5, que lo vamos a empezar a estudiar el próximo domingo, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. O sea, por todas las bendiciones que van a sobrevenir y las que estás viviendo, vive de esta manera. Compórtate como un hijo de Dios. Demuéstrale al mundo de que tú eres diferente. Ilumínanos con el evangelio, para que ellos también puedan venir al arrepentimiento. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo de escuela dominical. Sigue dirigiendo nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a abrazar todas estas verdades, a fin de que podamos madurar, Señor, en la fe y crecer en el conocimiento de la verdad. Y esperando, Señor, con ansias tu venida, sabiendo, Señor, que los tiempos son peligrosos, que los tiempos son malos, Señor, pero que tu venida está más cerca que cuando creímos. Gracias te damos, Señor. Trae con bien a aquellos que vienen en camino. Todos nosotros lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.